Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar sobre el lenguaje que deberíamos de utilizar al momento de narrar. Esto es un debate también muy interesante porque mucha gente me pregunta sobre, de diferentes formas me lo han preguntado diferentes tipos de personas, tanto adultos como jóvenes, adolescentes, y coinciden en varios puntos de formas distintas. El caso es de que me han preguntado si deberían de autorizarse o si se vale realmente que, por ejemplo, un joven en un cuento se exprese con puras palabras altisonantes, es decir, pues puras majaderías, puras groserías, puro vocabulario soez, y que eso realmente sea considerado literatura. También hay quienes han juzgado a adolescentes que de pronto saturan de sexo sus obras y pues tienen mucho contenido altamente erótico con unas palabras que pues nos hablan del profesionalismo de estas personas en esos menesteres. Y bueno, creo que aquí lo más importante es identificar que no hay obra mala o buena dependiendo del tipo de lenguaje, del vocabulario que decida emplear. A mí me queda claro por los grandes autores que se han permitido utilizar cualquier cantidad de jergas a nivel internacional que finalmente le dan una riqueza, nutren y le dan muchísima fuerza y valor a sus obras, porque incluso ayudan a personificar más a sus personajes, valga la redundancia. Y sin duda creo que es algo muy importante el tener esa posibilidad de integración y de adaptación y de adopción de esas jergas para que la obra sea más rica, más valiosa. Y con el paso del tiempo, pues nos topamos con una obra que sin duda va a guardar lo que se vivió en un momento dado de la historia de una nación, de un país, de una región o de un momento dado en la historia, ¿no? Hay que identificar que la literatura de fondo pretende esto, pretende que los narradores sean quienes eh, nos concreten en un libro, nos dejen allí el recuerdo de una época, de un momento en la historia, de una forma de pensar, de las ilusiones y las añoranzas de las personas en determinada época. Y eso definitivamente marca hacia dónde va la literatura en cada etapa, ¿no? Porque finalmente la literatura va a ir siempre hacia el rumbo al que vamos los seres humanos. Y así como han ido pasando diferentes etapas en la evolución humana, en cada etapa pues se han desarrollado pensamientos diferentes, formas de creer y de pensar que la vida es, que el mundo era diferente, ¿no? Como es muy diferente cuando se pensaba que la Tierra era plana a cuando ya se descubrió que era redonda, y muchísimas innovaciones que han transformado el pensamiento y la forma de relacionarnos entre nosotros. Entonces todo esto siempre se va a ver plasmado en las obras literarias y eso es lo que le da realmente el valor a la obra. Si yo decido utilizar una palabra altisonante o si yo decido abordar el tema sexual de una manera bastante, eh, pues no sé, basta con un vocabulario que tal vez solo me encontraría un, en una página porno, no sé. Entonces quiere decir que allí lo único que estamos presumiendo como narradores es nuestro bagaje en ese tipo de vocabulario y de esas jergas. Y pues sí, sin duda es lo único que vamos a encontrarnos, ¿no? Con que vamos a delimitar tal vez a determinado autor con determinado tipo de vocabulario. Esto solo si el narrador decide o emplea ese mismo vocabulario, esas mismas jergas, esas mismas formas de expresión en todas sus obras. Allí también nos vamos a dar cuenta de la riqueza o la pobreza del autor. Y esto sí es algo que queda exhibido, que queda expuesto. Por otra parte, hay quienes me dicen, es que
Se supone que para que una obra, un cuento, una novela tenga valor, seriedad y sea bien visto por los demás, tengo que incluir una palabra rebuscada por cada 10 cotidianas. No, no, eso tampoco sucede, eso tampoco es así. No es que tengamos que meter un determinado número de lenguaje rebuscado que sea incomprensible para el lector, para que tú le hagas ver o le demuestres al lector que estás por encima de él porque tienes un vocabulario más amplio. No, porque finalmente si la obra se cae a pedazos desde la primera página porque tu narrativa y tu historia es un fracaso, pues por más que me quieras meter y matar con 10 palabras exuberantes, pues no va a suceder nada. Entonces sí es muy, muy importante que no pretendamos, no intentemos ser pretenciosos en nuestra narrativa, y lo cierto es que al momento de escribir es donde nos topamos con pared muchos, porque de leer grandes autores que tienen una fluidez, porque tienen un dominio y un vocabulario tan vasto que lo revelan en su narrativa, y nosotros de pronto empezamos a escribir un cuento y ya nos topamos con que repetimos 10 palabras, las mismas palabras, 50 veces en una página. Todo eso sí habla de nuestra pobreza narrativa, y todo eso sí lo tenemos que trabajar sin lugar a dudas, porque podríamos llamarle muletillas si ustedes quieren. Muchas sí son muletillas, pero otras simplemente son palabras que no queremos renunciar a ellas porque estamos acostumbrados a hablar con un vocabulario tan reducido. Todo esto fruto de lo que escuchamos, de lo poco que leemos y de lo poco que absorbemos del entorno, hace que nuestro vocabulario sea tan limitado que al momento de narrar, pues nuestras limitaciones es lo primero que queda expuesto. Entonces, déjense de ideas de que si meto 2, 3 palabras rebuscadas ya soy el gran escritor, y déjense de ideas de que utilizando groserías y malas palabras van a ser más populares, porque a la larga todo eso cansa. Al final lo que trasciende es la autenticidad, y la riqueza de vocabulario solo se adquiere leyendo. Entonces, en conclusión, como en la mayoría de mis videos, siempre termino diciéndoles que mejor se pongan a leer mucho. Hasta una próxima entrega.